es una cosa diferente. Entonces, ¿ya vieron aborto, la clase de aborto? No. Era la primera. Pues las clases están programadas para que se compaginen una con otra y se refuerce el concepto, ¿no? Bueno, entonces, patologías del primer trimestre de embarazo, tenemos las complicaciones del aborto, tenemos el embarazo ectópico, aborto en todas sus formas, ¿no? Amenaza de aborto retenido, aborto incompleto, aborto impulso, etc. Y tenemos una que es un poquito más rara, pero que de vez en cuando se ve que es el embarazo polar, que es al que vamos a referir hoy. Esa, afortunadamente, en nuestro medio es más bien raro. Entonces, eso es lo que vamos a referir. Aquí ven ustedes un caso típico de una mola completa, el útero lleno de vesículas, por ahí no hay feto, no hay saco estacional, no hay nada. Nada más, mola. La enfermedad trofoblástica gestacional nos incluye varios categorías, varias cosas diferentes. Entonces tenemos la mola hidratiforme, que es la más común, la mola hidratiforme, que puede ser un embarazo molar, y la mola puede ser completa o puede ser parcial o incompleta. Ya vamos a ver ahorita las características de cada una. Existe la mola invasora. La mola invasora es cuando ya por patología o por ecografía vemos que ese embarazo molar está metido dentro del miometrio, invadió. Normalmente la placenta se mete hasta la decidua, pero no se mete el miometrio, la placenta, digamos. La enfermedad trofoblástica persistente se refiere a una paciente que hace una mola y que eso normalmente debe resolverse y negativizarse después la venta y desaparecer una vez que se trata, una vez que se evacúa la mola, pero hay veces que persiste. Y después empieza a subir la venta después de que se ha tratado la mola. Es la enfermedad crónica persistente. Puede ser persistente a nivel del útero o puede haber metástasis, comportarse como un cáncer agresivo, metástasis a distintos sitios, a la vagina, a el pulmón. Entonces, la enfermedad persistente es aquella que después de una enfermedad molar persiste la enfermedad y empieza a progresar. Esa es la persistente. Existe el tumor tromoblástico del sitio placentario, que lo vemos rara vez. Y existe el coriocarcinoma, que es una mola que degeneró el corio, directamente. En su caso de diagnóstico ya vimos un coriocarcinoma. Obviamente, el más grave, el más leve es este, pero todos son un espectro de la misma enfermedad trofoblástica gestacional. Coriocarcinoma hay dos tipos. Este puede ser un coriocarcinoma en el ovario, es distinto. No, aquí nos referimos al que se origina en un embarazo. Caso de un embarazo. Eso es la enfermedad trofoblástica gestacional, que incluye esas 5 categorías. Entonces vamos a ver qué es la mola completa, que es la más común. Se llama mola completa. Y aquí está la representación. Útero lleno de vesículas, ecografía. Lo que se ve ahí son vesículas, esto es en patología, esto es en ecografía. Se describe como empanada de abejas o racimo de uvas. Una vez que esté embarazada, el útero tiene sangrado. Vamos a hacer la ecografía y encuentra eso, no hay saco estacional, no hay feto y ve un montón de vesículas de estas, una mola. Vamos a ver qué características tiene más. Entonces, averiguamos esto. ¿De dónde se origina la mola? Es un problema genético. Es un problema genético. La mola completa es una mola sin ADN materno. O sea, el ADN es solo paterno. O sea, ahí no. ¿De dónde sale? Lo más común. Se duplica un genoma paterno 23X. Acuérdense que cuando se divide, el padre puede dar un gen con 23X y otro con 23X, con 23Y, 23X, una vez que hace la meiosis, 23. Entonces, si el de la X entra a un óvulo vacío, este es un óvulo que ya se degeneró, que no tiene ya componente genético, y se reproduce dentro de ese óvulo y empieza a proliferar, pues nos da un embarazo que es de origen solamente materno, que salió de fecundación de unos 3 partos a un óvulo vacío. Entonces tendría un 46XX. El cariotipo de esa mola es 46XX, pero los XX son todos del papá, que se duplicaron, no hay componente materno. Ese es el origen de la mola completa. La mayoría, el 90% son ese. Y hay otro 10% que son 46XY, pero que también solamente son del padre. En este caso, uno va a ser fecundado por 2 espermatozoides.
entonces de uno le da el 23X y el otro el 23Y, pero son espermatozoides, no hay componente de óvulo. Ese es menos común y ese es el 10%. Entonces la mola completa siempre reconoce ADN solamente de la madre. La mayoría es 46XX, pero esos XX son del padre, no son de la madre. Ya está uno y uno. Entonces eso pues da una alteración. La característica es que las velocidades interiores se hacen edematosas, se forman hidrópicas, llenas de vesículas que pueden llegar hasta 2 centímetros, usualmente son más pequeñas, por ahí de milímetros a 1 centímetro, por ahí pueden ser hasta 2 centímetros. Y el trofoblasto pues está hiperplásico. Hiperplásico es que está reproduciéndose un poco más de lo normal. Son las características, digamos, histológicas de la mola completa y de dónde viene y cuál es la presentación clínica. Entonces, a veces llega la paciente con sangrado y va a una relación de grado y intenta sacar vesículas. No haya ido con control prenatal, no se hizo diagnóstico ecográfico, pero cuando yo saco eso, digo, esto es una mola. O la paciente que llega con sangradito y le hacemos una ecografía y vemos estas imágenes, panal de abejas con racimo de uvas, es una mola completa, sospechamos eso. Todas las enfermedades torácicas generalmente tienen betas más altas del promedio normal, eso es una característica. Usted ya mira la gonadotropina coriónica, la cuantifica y está por encima de los valores que uno espera para un embarazo normal. Eso también apoya el diagnóstico. Entonces, mola completa. Está el origen y cómo se ve. La mola parcial es que hay una parte de la placenta que es mola y otra parte que tiene componente fetal, incluso hay veces que tienen feto. Aquí les pongo el ejemplo. Aquí tienen, vean, está el fetico y un montón de vesículas aquí. Hay algo de placenta porque son vesículas, es como se vería aquí, miren, en la ecografía. Y entonces, esta mola parcial, que es molar en una parte y que alcanza a tener componente fetal, pues es una triploidía. La otra era 46XX, la mayoría, 90%, o 46XY, o sea, pero todo el padre. Esta es triploide, 69 cromosomas. Son 2 sets de origen paterno y uno de origen materno. Y entonces estas pueden alcanzar a formar feto o alcanzar a estructuras de embarazo. La mola parcial, esta sería 69XXY, 69XXX o 69XYY, las complicaciones posibles. Son triploidías donde 2 son del origen del padre y uno del origen materno. Y pues obviamente en la histología habrá parte de la placenta que parece normal y parte que es hidrópica, es la parte de la mola. ¿Cuál es el riesgo de la enfermedad trombólástica? De que hagan enfermedad trombólástica persistente. Porque el problema de la enfermedad molar es que persista y se nos convierte en una lesión maligna que requiera quimioterapia. Entonces, la que más lo hace es la mola completa. 20% más o menos pueden terminar en enfermedad trombólástica persistente. O sea, la mayoría, 80%, se evacúan y se resuelven solas y se negativiza la beta y no pasa nada. Pero hay un 20% que puede dar persistencia, evolucionar y si no se trata, convertirse en enfermedad maligna de metástasis. Y mire que la mola parcial tiene menos riesgo, 2 a 3% nada más. No deja de tener riesgo, pero es menor. Entonces el pronóstico es mejor en una parcial que en una completa. Para que haya embarazo molar, ¿qué factores de riesgo tenemos? Pues a veces no hay ninguno y se presenta, pero algunas veces vemos cierto patrón que se reproduce. Es que ¿cuáles son? La materna extrema, menores de 20 años y mayores de 40. Y las mayores de 40 es esperable porque hay mucho óvulo degenerado por ahí ya, que ya se ha generado en el tiempo. Entonces es posible que pueda pasar eso, óvulo vacío se produce. El embarazo molar previo, hay ciertas pacientes que tienen tendencia a repetir una mola. Cuando yo estuve en la residencia alcancé a ver una paciente que hizo 3 molas seguidas. Eso es rarísimo, pero se ha escrito que se podría predisponer. Que haya abortos previos, muchos abortos pueden tener un componente que pase desapercibido. Porque hay abortos previos, la raza de origen asiático, los asiáticos, y la prevalencia, la incidencia por medio. En Europa y América del Norte es 1 de cada 1000 embarazos. Sudamérica 2 a 6 por 1000. Asia mayor de 12 por 1000. Entonces, los asiáticos, de hecho, los asiáticos, por ejemplo,
Cuando hay un aborto de rutina lo mandan a patología del tejido para que no le espacio una mola. Nosotros no lo hacemos porque nuestro medio es mucho más raro. No lo mandamos todos. Algunas escuelas lo mandan todos, otros no. Pero digamos que si uno ve algo de vesículas, pues sí, obviamente lo mandan por sospecha clínica. O sea, ha hecho diagnóstico previo. Entonces, esos son los factores de riesgo más o menos. Raza asiática, abortos o embarazo hormonal previo y edades extremas. Se asociado con factores. Síntomas. ¿Qué síntomas de un embarazo hormonal? Sangrado genital, o sea, por amenazas de aborto o sangrado. El útero generalmente es blando y aumentado en tamaño un poco más de lo que espera uno para la edad estacional. Los úteros generalmente crecen más. Tienen 8 o 10 semanas y otro útero para 10 o 12. Está un poquito más grande y blandito. Esto es raro que se presente velocidad de espíritu. Si el diagnóstico es tardío y la beta es muy alta, entonces eso puede tener como consecuencia que nos haga una preeclampsia muy temprana. Las preeclampsias son de la segunda mitad del embarazo. Si ocurre más temprano, puede ser hipertensión crónica o tiene una patología diferente. Esta es una de las patologías que nos puede dar preeclampsia temprana. Hiperemesis, hipertiroidismo también nos puede dar, y betas muy altas, mayores de 80.000 generalmente. Entonces son betas muy altas, casi sospechar. O simplemente la expulsión de vesículas. La que está sangrando y está hablando de vesículas. Ya el diagnóstico está ahí. Esos son los síntomas que puedan. Sangrado, útero un poquito más grande de lo normal. Y estos casos que son raros, en molas ya más avanzadas, puede haber hipertiroidismo, hiperemesis o preeclampsia temprana. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? Una beta muy alta, generalmente mayor de 50.000, una ecografía con imagen de vesículas o el canal de abejas o el racimo de uvas, la expulsión de vesículas. Esa beta muy alta estimula los ovarios y entonces generalmente tienen quistes en los ovarios, quistes precancerolíticos en los ovarios. Eso es una cosa que suele presentarse, quistes en los ovarios. Y obviamente el estudio de patología, entonces confirma el diagnóstico. Hacemos el diagnóstico. Bueno, y es interesante identificar a las pacientes de mal pronóstico, que son las que tienen más riesgo de hacer enfermedad persistente o de hacer metástasis. ¿Cuáles son las pacientes? La edad materna avanzada, mayor de 40 años. Yo tengo una paciente mayor de 40 años que ya no sabe embarazar ni cortar con una muela muy terrible. Si hago le grabo, le hago histerectomía. Yo le hago histerectomía. Vamos a seguros. Le disminuimos la posibilidad de ser persistente, pero entonces hay factores de riesgo que nos indican pacientes que el manejo de la muela es evacuarla y hacer el seguimiento a la beta para diagnosticar cuál nos está persistiendo. Pero en factores, algunas de riesgo, o se puede dar quimioterapia o se puede hacer histerectomía. Histerectomía en casos de pacientes de mayor edad o pareja satisfecha, pero que sean de alto riesgo. Vamos a ver cuáles son los grupos de alto riesgo. Edad materna mayor de 40 años, útero muy aumentado de tamaño, entonces para más de 14 semanas. La beta HCG mayor de 100.000, es un factor pronóstico de alto riesgo también. Quistes tecaloteínicos mayores de 6 centímetros o sospecha de invasión miometrial. Si yo en la ecografía veo que es una mola invasora porque está metiendo allá el miometrio, pues ese es más grave que los otros. Ese es un factor de mal pronóstico. Otro factor es la aparición tardía posparto, y cuando es posparto o posaborto. Se ha descrito que después de un parto, con el tiempo se diagnostica una mola, o después de un aborto normal, que no se hace una mola posterior, que ese tiene el peor pronóstico. Obviamente, si hay preeclampsia o hipertiroidismo, pues también son factores de mal pronóstico. Entonces, todos estos factores juegan. Entonces, cuando yo considero que una paciente es de mal pronóstico, tengo que pensar en si doy quimioprofilaxis, que es darle metotrexato o hacer quimioterapia, o si le hago histerectomía. Obviamente, en pacientes mayores de pareja satisfecha, pues lo menos tóxico y más a la mano es una histerectomía. Después de hacer un grado, le ponemos histerectomía con colencina y la mandamos al patólogo que nos dice, y obviamente le hacemos el seguimiento, igual que el seguimiento que hacemos a las molas que hacemos por el lado, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que hay grupos de pacientes que tienen mal pronóstico y que puede cambiar la conducta en el manejo. Mire, la mola invasora es cuando hay más del 15%, cuando hay una invasión local extensa. Esa invasión puede ir hasta el miometrio, inclusive hasta el peritoneo, a veces a parametros, a cúpula vaginal. Y es una ecografía. Miren el endometrio dónde está. Está en el endometrio y aquí hasta la serosa se ven cambios de mola. Esa es una mola invasora. Obviamente es una paciente que, si es
muy joven y no tiene hijos, quimioterapia, porque es muy sensible a la quimioterapia trofoblástica. Pero si es una paciente ya con pareja satisfecha o mayor, es decir, el momento aquí lo rechazado y estos son los cambios de mola. Una mola invasora, de que esta está casi hasta en el centro, se está ubicando ya de manera externa. Y el coliocarcinoma gestacional, pues obviamente es cuando ya, después de una anécdota, por ejemplo, una vez recién llegué aquí después de la residencia, estábamos en la comunidad, me llamaron a hablar a una paciente con un abdomen agudo, y sospechaba un ectópico, yo entré para la ecuación un ectópico y me encontré un útero perforado, embarazada con un útero perforado, ¿qué es? Es histerectomía. Coliocarcinoma, el diagnóstico. Entonces se puede diagnosticar, mira que está metido bien todo esto en el útero. ¿Qué diferencia hay con la mola invasora? El patólogo, de acuerdo al patólogo, va a decir que esto es mola invasora o esto ya es un coliocarcinoma, como quiera hacer pues, entonces ya no tiene patrón velocitario, ya el coliocarcinoma no tiene velocidad, ya no es patrón velocitario, se comporta como un tumor diferente. Invasión armometrio, da metástasis tempranas, 75% al pulmón, 50% a vagina, es una más frecuente, pero puede dar a cerebro, a vulva, a hígado, a riñón o a otros órganos. Aquí tiene una foto de metástasis pulmonares del coliocarcinoma, entonces ese es el extremo más grave de la enfermedad trofoblástica, con el coliocarcinoma, ese es el más grave. Entonces, ¿cuál es el manejo del embarazo molar? Vamos a ver más común que verlo. Solamente la evacuación, evacuarla de ser integrado, mandar la patología de eso y hacerle seguimiento posteriormente. En algunos casos, estudios de extensión. Pero, pacientes de alto riesgo y con pareja satisfecha, pues nos podemos ir por histerectomía en vez de milagro. Evaluamos el nivel de la beta, la edad de la paciente, el tamaño de la mola, los antecedentes, de acuerdo a eso miramos si esa paciente pronto es candidata más bien a histerectomía de entrada. Hace poco, hace que 6-8 meses, les encuentro una paciente que hicimos un diagnóstico de una mola y ni siquiera dijimos qué le pasó. Era una mola con factores de riesgo alto, tenía como 120 de beta, ya mayor, de como 42 años. Entonces la dejaron para el grado, yo le cambié la conducta y no me quedé histerectomía. Le hicimos histerectomía, mola invasora. La matamos a quimioterapia, la matita de peces se demoró, pues la paciente no lo vio, la llevamos a la casa por curiosidad al teléfono, no, que mire que es que no me han autorizado, mire, vaya a tal parte, dígale, no sé qué, con la secretaria, dígale al coordinador médico que responda por usted, tiene que mandar al oncólogo rápido. Fue, total, lo tuvieron en cuenta, ya tenía metástasis al fútbol, por demora en el manejo. Claro, cuando hay eso, pues una mola invasora, pues además de parla, pues se da profilaxis para evitar que pasen estas cosas. Entonces, se da la patología y hay seguimiento. Entonces, ¿cuál es el seguimiento de la enfermedad molar? La beta semanal, todas las semanas una beta que debe empezar a disminuir. La beta no es negativa, es muy alto. Mientras más alto el valor, más tarde en depurarse, pero debe tener una pendiente hacia la negativización de los siguientes meses, hasta que se hace negativa. Y si está ya, cuando ya tenemos 3 negativas, la pasamos a mensual por 6 meses. Ese es el seguimiento de cualquiera de estas entidades, ¿no? Se trató, con la forma que haya sido, le hacemos el seguimiento de esta semanal hasta que tenga 3 negativas y luego una mensual por 6 meses. Y además le damos una anticoncepción segura, sobre todo si no hicimos histerectomía, una mola que evacuamos. Porque si llega a embarazarse antes de tiempo, se nos vuelve un problema porque entonces hace positiva la beta y no sabemos si es del embarazo o no es una persistencia. Entonces, esa paciente debe ir con método seguro. Usualmente, anticonceptivos orales le damos al paciente para que no se nos vaya a embarazar mientras tengamos el seguimiento, para que no se interfiera el seguimiento. Ese es el seguimiento. Fácil, apréndase. Beta semanal hasta que tenga 3 negativas, luego mensual, a los 6 meses. Y ahí paramos el seguimiento. ¿Y cuando hacemos estudios de extensión, qué hacemos? Bueno, el espectroscopio, porque acuérdense que cuando va a metástasis vagina es uno de los sitios, vemos lesiones violáceas en la vagina, lesiones azules en la vagina, es una sospecha de transducción. Espectroscopio, la placa de tórax es un sitio donde de repente le hacemos una plaquilla de tórax para ver que no haya nada allá. En algunos casos, TAC abdominal o cerebral, dependiendo del caso, también metástasis. Y obviamente a las pacientes
bien sea como quimioprofilaxis a alto riesgo, o bien sea como tratamiento ya cuando hay lesiones que se salieron ya, entonces es metotrexate o antinomicina D u otros, ya los esquemas varían, y nada del oncólogo generalmente usan estas combinaciones. Ese es el manejo para el embarazo. Hola, desde el sencillo que solamente evacuación y seguimiento, el otro que es de riesgo, que no vamos a hacer histerectomía y seguimiento, hasta ya cuando hay una lesión ya que se ha salido que requiere entrar en quimioterapia. O algunas de alto riesgo que van alegrados por la edad de la paciente y que pueden requerir quimioprofilaxis. Si son de alto riesgo. El modo masórico del carcinoma, pues obviamente esta paciente va, depende de la calidad, pues va a histerectomía o a quimioterapia simple combinada, si es joven o si es embarazo, en histerectomía, o combinación de las dos, histerectomía y quimioterapia. Puede ser. Y la histerectomía en el embarazo molar de alto riesgo, con paridad satisfecha o cuando hay pobre respuesta a la quimioterapia. Y entonces aquí tenemos mayores de 40 años, mola invasora, carcinoma beta mayor de 100.000, mola posparto, tardía o posaborto, quistes ováricos mayores de 6 centímetros, los mismos criterios de riesgo para clasificar como de alto riesgo. ¿Okay? El diagnóstico de enfermedad pronóstica persistente, ¿cómo lo hacemos? Le estamos haciendo la beta de seguimiento y de pronto vemos que se nos estanca, se nos hace una meseta, no siguió bajando, o de pronto estaba bajando y empezó a subir otra vez. Ese es el diagnóstico de enfermedad pronóstica persistente, sin que hayamos visto siempre hacia ningún lado. Pero ya con la beta así, sabemos que esta paciente requiere quimioterapia, porque ya no está eliminando completamente. Entonces, el beta-HCG en aumento, o el meseta, o sangrados persistentes, o lesiones en la vagina, o en ecografía que veamos que sigue habiendo persistencia de tejido más allá. Eso sería cómo hacemos diagnóstico de enfermedad pronóstica persistente. Obviamente metástasis, pero hasta allá no queremos que lleguen las cosas. Y el tratamiento de la persistente pues es quimioterapia, y en algunos casos seleccionados puede ser histerectomía. Es muy sensible a la generalmente es muy sensible a la quimioterapia. El tocogasto es muy sensible a la quimioterapia. Bueno, esa es la cortica, esa es la fácil. No sé si tengan preguntas sobre el embarazo molar. ¿Se ha sido muy complicado o ha quedado sencillo?